Se llama esta canción ¿verdad? Con este tipo de música. con este tipo de música. eh, y bueno, vienen canciones que hablan de nostalgia, del ausente, del que está lejos, del que se fue, La familia, de el la arbolito de familia. Navidad, Ah, es correcto. ajá. Navidad sin El ti. burrito, el burrito, dice, Sí, ¿no? los villancicos. Y bueno, vamos a hablar de todo esto, pero cómo era antes, cómo es ahora, las diferencias, la comida, las bebidas. Y yo creo que por ahí vamos a Por empezar, ahí vamos a empezar. por lo que tenemos aquí frente a El nosotros. agua dulce, así nos dijo el doctor en historia, Ricardo Ricardo Castellón, Castellón. que además es miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia. Y siempre aprendemos un montón con Ricardo. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia. Siempre es un gusto estar aquí y sí, y hoy particularmente es un gusto comenzar con esta música y con esta Y bebida. con el con qué, vea, Y para, sí, para, que sí, nos, sí, para que nos asiente la música. indispensable en las celebraciones. Mira qué nos has traído, Ricardo. Bueno, lo que les traigo ahora es algo que aparece referido en los documentos como aguas dulces. En realidad, aguas dulces era una especie de disimulo respecto del consumo de bebidas embriagantes que eran en la mayoría de los casos proscritas. Se trata de aguardiente con fermento de fruta. En el caso de lo que ustedes tienen aquí, se trata de Marañón por un lado o de Nance por otro. El principio de la fermentación se mantiene, pero esta vez se enriquece usualmente se trataba de aguardiente. O ¿Verdad? sea, era para disimular el aguardiente. Era para disimular el aguardiente. Y las aguas dulces eran, por cierto, además, o curados, eran, Ajá. por cierto, además, tenidos tradicionalmente como medicinales. De manera que en la tradición agrícola del Salvador pasaron a ser parte de la dieta, entre comillas, indispensable para, por ejemplo, la recuperación de las mujeres que acababan de tener un bebé, ¿verdad? Ajá, ajá. Le daban Este, un poquito de aguardiente. No, ¿cuál poquito, un verdad? poquito Medio de vaso. guaro curado especialmente preparado y además lo matizaban O sea, esto con sí es textualmente guaro. este guaro. Sí, Guaro. este guaro es aguardiente, ¿verdad? Es aguardiente. Aguardiente con fruta. Usualmente lo que ocurre con el aguardiente ¿Lo es vamos a que probar? por supuesto. Vaya, pero pues sí ¿cómo que- hacemos, Sheila, para que A ver, a ver. unos vasitos o Ah, sí trajo los vasitos, sí Ricardo. Ah, vaya, Yo vaya. no venía preparado. Vaya, Ay, eso. qué belleza. Perdón, Me aquí faltaron está. los vasitos. Vaya, Aquí vasitos. están. Para Ajá. todos, por Vaya, favor. Ajá. Esto tiene que tú ser, también. la bebida, recuérdense que es Emerson Aquí estoy, compañero. y Sheila. Espérate, espérate, Ya, espérate. va. Juan, Ah, no, Juan. pero ¿los vamos a servir aquí? Sí, sí, Lo podemos bueno. hacer. la ok. bebida siempre fue la excusa inmejorable para departir en reuniones sociales. Esto fue históricamente así, ¿verdad? Ah, pues no nos sentimos tan culpables. Viene No, 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 viene por de supuesto que siempre. no. Así crecimos. Y sobre todo en fechas de celebración como esta época que celebramos en la actualidad. Ajá, entonces, cuidado. Ah, ya se lo quitaste. Mire, Sí, sí. pregúntale al muchacho si tiene DUI usted, porque si no, a mí me da miedo. Niño, el tenés nuevo, el DUI. nuevo. El nuevo. El nuevo peso pluma. El pasante, el pasante. No, le van a salir pan de la foto. Mejor no. No, todavía no. Ay, no todavía le dé, porque capaz sale Vaya, borrosa la foto y estoy movida. viendo el de Nancy. Vaya. Con mucho cuidado lo llevas allá al otro lado, por favor. Y yo estoy con el de Marañón. Marañón. Ajá. Pásame tu vasito, Ricardo. Esto ya tiene por lo menos 2 años. ¿Y de Ajá. dónde viene? Fabricado domésticamente, por supuesto, al margen de la ley, vale decir, perdonen ustedes. No tiene permiso Porque- de salud. Sí, porque lo que les decía es que las aguas ardientes estaban controladas por el gobierno y nada más por el Estado colonial en su momento, ¿verdad? Por las autoridades coloniales y nada más algunos estaban autorizados a comercializarlas. Por esa razón, lo usual era que la gente la fabricara por sus propios medios, así como la chicha, ¿verdad? Ajá, como era. La Mira. chichelo es bien popular. Salud, Ricardo. Saludcita, saludcita. Entonces yo estoy con el de Marañón. La foto, Juan. Aquí estoy con el de Marañón. Ahí. Gracias. Vaya, pero vaya, estamos hablando de una bebida que acompaña, bueno, para la recuperación de las que estaban lactando. De las embarazadas. Entonces decía que además era parte de la dieta que se tenía como importante en la recuperación de las mujeres que acababan de tener un bebé, que acababan de dar a luz, y se matizaba
con chocolate y con queso, por cierto, ¿verdad? Se tenía como alimentos claves para que bajara la leche, como Para, dice la gente, es ¿verdad? para que la mujer tenga bastante leche y a eso Sí. después vino el atole entonces. Los atoles también Ajá. formaban parte de la dieta, ¿no? Después, no, antes incluso Ya posiblemente. era. Sí, Ajá. Yo me sí, acuerdo la que yo tradición cuando de los acababa atoles. de parirme, Sí, sí, tiene sí. que tomar atole y maicena Sí, y no sé sí, qué sí. para que le baje la Y, leche. y efectivamente la fécula del maíz tiene un efecto interesante en términos nutritivos para la mamá, ¿verdad? Para la mamá, y sobre todo para la mamá lactante. Mira, y el agua dulce era para que le bajara toda la socazón a la Mire, pobre mujer que en acaba de general parir. hay toda una suerte de mitificación de las aguas dulces, porque lo que ocurre es que se tienen como bebidas medicinales, además, que tienen algún efecto particular en el organismo. No es para prácticamente nadie desconocido, sobre todo cuando hablamos de los salvadoreños, de aquella antigua receta de tomarse un trago de aguardiente con azúcar, con miel y con Unas limón, por gotas de ejemplo, y limón, una ajá. gota de limón. Efectivamente, el efecto de los alcoholes en la garganta es que por su Antiséptico. característica, pues además de antiséptico, pues tienen ese efecto como de limpiar de mucosidades en términos estrictamente médicos, la garganta y de permitir, de tener un efecto expectorante además, ¿verdad? Ricardo, tú escribiste un libro, incluso llevaste al ejercicio práctico el tema de las recetas, voy a utilizar la palabra ancestrales de nuestra cultura. Eh, y en esta temporada de la Navidad y fiestas de la Nochevieja, pues no sé, ahora tenemos la costumbre voy a decir, el pavo o el turkey, ¿verdad? La pierna de cerdo, La pierna, rellena, ¿verdad? sí, Pierna, ajá, o rellena. los tamales, Sí. ¿verdad? ¿Eso es hoy o viene de hace cuánto tiempo? ¿O en qué momento O en apareció el qué? pavo? Ajá. Miren, usualmente para la celebración se acostumbraba a consumir tamales, ¿verdad? Estamos hablando de la tradición ¿Qué año? prehispánica. ¿Qué año? Antes de los españoles. Prehispánica e incluso colonial. Pero antes de los españoles no 1400. había Navidad. Antes de los españoles no había Navidad, pero sí habían celebraciones. Había solsticio. O sea, sí habían celebraciones de distintos tipos. Y para las celebraciones se comía Y tamal. para las celebraciones lo usual era comer tamales. Esta práctica continuó en la época colonial y verdaderamente se mantuvo porque así se celebraban las ocasiones, sobre todo para las grandes mayorías que constituían la masa productiva en estos territorios. Es decir, estamos hablando de una distinción clara entre lo que consumía las élites y lo que consumía el resto de la población. Y sin embargo, aún así, hubo una cierta trascendencia en lo alimentario hacia las élites, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de territorios del interior, estamos hablando en general de las provincias de los grandes comerciantes y propietarios guatemaltecos, que era nuestra antigua capital, ¿verdad? Pero entonces, el pavo tiene una historia bien interesante porque efectivamente el pavo ahora ya resulta ser un alimento indispensable en estas fiestas, ¿verdad? Pero el pavo tiene una historia interesante. Yo le llamo a la especie nativa nuestra más cosmopolita, ¿verdad? Es con proyección extranjera. Hablando del guajolote. Estamos hablando del chompipio El del chompipe, guajolote. ¿verdad? El Chompipe o chompipe. guajolote. Porque, Miren, porque ahora es que le decimos pavo. Ahora es que le decimos Pero pavo. yo En chiquita realidad, era el chompipe. sí, la palabra indígena es chumpipi, de hecho. Y entonces el pavo tiene una historia interesante porque el pavo para los españoles vino siendo algo así como la gallina, pero americana, la gallina de la tierra, como le dijeron ellos. Y sin embargo, el pavo poco a poco comenzó a cobrar bastante asiduidad en la cocina europea, sobre todo para los siglos XVI y XVII. Allí es donde quiero llegar. Así como el pavo, viajaron otras especies hacia el mundo y del mundo se introdujeron en el actual territorio salvadoreño. Pero el pavo entonces, cuando inició esa gira internacional, desarrolló una historia, decía, una historia bien especial. Para los ingleses, por ejemplo, el pavo fue el turkey. El nombre deriva de la especie que los ingleses mejor conocían
de una de las gallináceas que mejor conocían los ingleses, que era la gallina guinea, que no es de ningún otro lugar más que de África, ¿verdad? Un primer elemento de confusión. En Turquía, que no es por lo del el turkey, ¿verdad? En Turquía el pavo era el gallo de Indias. Este fue el nombre que también le asignaron los franceses al pavo cuando llegó principalmente a las cortes francesas, a la corte francesa para comenzar. Fue coq d'Inde, ¿verdad? Gallo de Indias. Y con el tiempo se lo abreviaron a dindon, ¿verdad? El nombre que actualmente tiene, de hecho, el pavo en francés. Luego lo vemos aparecer en la comida de gracias de los peregrinos del Mayflower, ¿verdad? Aparece en varias pinturas el dichoso pavo. Y finalmente esa es la forma que se introduce nuevamente en América con una categoría distinta, porque ya esta vez viene de afuera hacia adentro. Y cuando trasciende a la Navidad es que finalmente nos llega a nosotros en el siglo XX como el plato indispensable para la Nochebuena. O sea que tendrá que 100 y pico de años de estar el pavo en... Yo creería que Ajá. hasta menos. Si Ajá. ustedes se recuerdan cuando comenzamos, desde el momento en que se comenzaron a criar pavos en El Salvador, que me parece que es por la década de los 50 del siglo XX, hasta que aparece el chompipollo como una versión sustitutiva. Es una marca, ¿verdad? Perdón. No, está bien, está bien, está bien. Como que es una suerte de sustitución, nacido de una mezcla, de un híbrido particular creado ahí, no sé cómo. Es que hasta entonces aquí se comienza a comer Las atrocidades más pavo en del esas ser humano. condiciones, Ajá. ¿verdad? Pero el chompipe, si hay que reclamar el origen del chompipe y del consumo tradicional del chompipe, ese es de la tradición mesoamericana, prehispánica, del consumo del chompipe. Insisto, principalmente en tamales, en cualquier caso, ¿verdad? Te voy a decir algo que me decía mi madre. Me decía que lo más importante era en los hogares, no era tanto el árbol de Navidad como la representación del nacimiento, Sí. ¿verdad? Y quienes todavía guardan esa tradición, tú lo mencionabas un día de estos, Diana, es que se coloca el nacimiento con María, José, los bueyes, el burro, los reyes magos, ¿verdad? Y que el niño Dios se ponía a las 12 de la noche, ya siendo 25, Sí. ¿verdad? Porque ahora es Santa Claus, es el árbol, son los renos, los cascanueces, pero si nos vamos atrás a nuestra cultura, creo que era más importante el tema del nacimiento. Sí. Cuando hablamos de cultura hay que comprender que la cultura también evoluciona y que eso también ya es parte de nuestra cultura, y necesariamente. Quizás más tiene que ver con el concepto de tradiciones. Ahora miren, es interesante cuando uno repasa, por ejemplo, los periódicos del siglo XIX en El Salvador. Hay, por ejemplo, la celebración de Navidad es bien distinta, pero antes de hablar de cómo sufrió cambios la celebración, creo que es importante también tener presente que, uno, que se trata de una celebración del calendario cristiano, es decir, esto no existía hasta la llegada del catolicismo a estas regiones. Dos, que aquí normalmente se celebró más la víspera que el día de la celebración real, porque el día de la celebración real es un nombre que le estoy poniendo, el día de la celebración fue la celebración religiosa. Y entonces en la víspera es que se podía celebrar sin tener que sentirse observado por la fe, sin tener que preocuparse de qué tan bien o qué tan mal se portaba la gente. Es lo mismo que ocurre todavía con los carnavales y con la Semana Santa. O sea, volvemos a lo mismo mismo. Primero espíritu. pecas. Ajá, el que peca y reza empata. Por supuesto, ya si al día siguiente tenés que, ya la fe te hace obligarte y confesar y sufrir una pena por eso, ya es otra historia, pero es el día de mañana que no ha llegado, ¿verdad? Ese principio De la víspera. ese principio es importante, sí. Entonces, fíjense, eso explica por qué para nosotros tiene más significado el 24 que el 25, por ejemplo. Ahora, volviendo al tema de las Es el tradiciones. cumpleaños de Diana Verónica, por cierto. El Además, 25, el sí, no, ya lo 25. sé, sí, ya lo sé. Entonces, fíjense, pero hay que celebrar el 24. Ah, ¿verdad? pues desde el 24. Desde el 24, sí. Cumple Navidad. Lo que ha ocurrido ahora es que ya la celebración del 25 está permeada por esa inclinación humana por la celebración como una válvula de escape para las presiones cotidianas y para las presiones económicas sobre todo, ¿verdad? Si tenemos oportunidad ya vamos a hablar de este asunto un poquito más. Pero entonces decía,
eso conduce a tradiciones como, se comenzaba con la misa del gallo, ¿verdad? Por cierto, Que ¿verdad? antes era a las 12 de la A las noche del 12 de la noche. 24. Entonces sí, y Ajá. luego con la tradición del nacimiento y la colocación del niño y toda la historia. Lo que les iba a narrar entonces era que en el siglo XIX uno se encuentra celebraciones que son verdaderamente distintas. Ah, y ojo, la celebración no parece ser tan importante, y menos en la época colonial, que lo que es en la actualidad. Quiero decir, para la época colonial y aún las celebraciones, o habían, por ejemplo, concursos de niño Dios. Vecinos de la ciudad, Es por ejemplo, cierto. vecinos de la ciudad, ¿verdad? Que yo Vos, también tengo. vos fuiste, ¿verdad? No, a vos te llevaron. No, ¿verdad? no sé, fuiste compadre. niño Dios. Pero es cierto, yo Sí, alcancé sí. a Ajá. escuchar eso todavía Sí. de los Sí. concursos. Yo del también del estaba niño Dios. chiquito, pero habían Y eran concursos los de bebés niños dioses. de 6 A meses. ver cuál era el ¿verdad? niño Ajá. Dios, el niño que hacía mejor de niño Dios por su Espérate, belleza, pero ¿verdad? había una representación del pesebre con gente de Sí. verdad. Ajá. Había- Exacto, y que- se colocaba el niño. que creo que estaba en la misa del gallo. También había y también estaban esas representaciones que miren, el tema de las teatralidades, de las representaciones en Navidad todavía persiste en algunos lugares y es la representación del nacimiento, exactamente del nacimiento, para que coincidiendo con la misa del gallo se colocara el niño en el pesebre. A las 12 de la noche, Ujú, durante la sí. misa. 8:27, lo que necesitamos es colocarte a ti la bolsa de Cherito Café en tus manos, Ricardo Castellón, porque aquí se Muchas toma gracias. Cherito Café. Es un café 100% salvadoreño. Gracias, Usted muchas gracias. también puede disfrutar Cherito Café. Puede contactarlos en Twitter o ahora ex e Instagram como cheritocafé.sb. Ya vino también el desayuno de nuestros amigos de San Martín. Muchísimas gracias. Recuerde que hay toda una cantidad de platillos para esta temporada en Panadería San Martín, Tony. Panadería San Martín, por supuesto. Ahí están, bueno, tienen un pan con chumpe, con ensalada rica de San Martín. ¿Cómo está el, bueno, voy a llamarlo como es? ¿Cómo está el guaro? Se acabó. Se acabó el guaro porque Buenos días, compañero. No, mire, ya hablando en serio, está delicioso. Dulcísimo. Está bien rico. Está bien Digámosle dulce. curado, oyen, digámosle curado, por curado. favor. Curado. Curado, sí. curado. No vaya a ser que las Ahora, autoridades... esto hay que tomarlo así, ¿verdad? En una copita chiquitita y es así de sorbito y ¿qué? Un dedo, pues, 2 dedos, como y mucho. esto es lo que coloquialmente se conoce como chicha, ¿o no? No. No, la chicha es otra cosa. La chicha es el fermento de la semilla del grano de maíz nacido, Ah, ok. ¿verdad? Y a eso este se le es pone tenance y tamarindo. Bueno, ajá, la eh, cáscara de piña y el dulce de atado. Sí. comparte momentos especiales y únicos junto a tu familia visitando el árbol navideño de San Martín. Imagínate, ¿no? Sí. Ubicado en la Plaza Salvador del Mundo, que se ilumina a partir de las 6 de la tarde hasta la medianoche, porque la magia de la Navidad la trae San Martín. Ese árbol de Navidad de San Martín estará hasta el Día de Reyes, hasta el día 6 de enero. Y gracias a las amigas de Línea Rosa que nos han traído también los desayunos desde una de las sucursales de San Martín. Recuerde que Línea Rosa las puede contactar en el 62004491 y a través de Línea Rosa App. Desayunamos y seguimos hablando Te dejo una de pregunta. tradiciones. A nosotros nos colonizaron los españoles y para los españoles es más importante el Día de Reyes que Que la Navidad. la Navidad, porque o los regalos los traen los Reyes Magos. Pero ahí, Ok. ahí lo dejamos. Volvemos después de la pausa.
Tradiciones ancestrales navideñas de esta temporada de Navidad, fin de año, Día de Reyes. Nos acompaña el historiador Ricardo Castellón. Ya hablaste de las vísperas, ¿verdad? Te dejé planteada la pregunta. Siempre me ha llamado la atención porque para los españoles es más importante el Día de Reyes que la Pascua de Navidad. Yo creería que fuimos tiene... colonizados por españoles. Sí, yo creería que en esto tiene que ver la idea de la comercialización de la Navidad y el efecto de los regalos. Y esto pasa en la actualidad y pasa con nuestras propias celebraciones. En realidad, la Navidad se ha convertido en la época ideal para precisamente estimular el comercio y para, por otra parte, el público, por su parte, para acudir al comercio para comprar y adquirir los regalos. Creo que son cosas que tienen que ver. Por alguna razón particular, la Navidad prendió más aquí que el Día de Reyes, aunque con el paso del tiempo, debo decir, ¿verdad? Porque los documentos demuestran que eso no fue siempre así, pero la época de Navidad terminaba definitivamente el 6 de enero con las Pascuas, ¿verdad? Terminaba la época de Pascua. Pero terminaba normalmente con una misa, ¿verdad? De la manera más normal. O sea, lo que pasa es que la Navidad es una fiesta religiosa, Sí. ¿verdad? Lo que pasa es que se ha degenerado en otro montón de cosas, Sí, Ricardo, sí, sí. porque la verdad ¿qué es el 24 de diciembre a las 12 de la noche? Es el nacimiento del niño Jesús, Sí. el Hijo de Dios. Sí. La epifanía del Señor, ¿verdad? Exacto. Ujú. Pero eso hoy en día muy pocos lo saben, Ujú. ¿verdad? Y se convirtió en que alrededor del niño Dios se celebra, la familia le da la bienvenida, ¿verdad? Y es Sí. un tiempo de reunión familiar porque le da la bienvenida al niño. Sí. ¿Y en qué momento, Ricardo, aparece el Santa Claus, el árbol de Navidad? Porque eso tampoco es nuestro. Sí. Y lo otro es abrir regalos después de las 12 de la noche, que son los regalos que te trae el niño Dios. Esa cultura del regalo del niño Dios es impuesta porque a unos se los trae Santa Claus, a Sí. otros se los trae el niño Dios. Y cada vez gana más terreno Santa Claus que el niño Dios, Ajá, hay que el decirlo, niño Dios ¿verdad? ya no, le va ganando en ya la no trae competencia. nada, más que el Sí, diaper. como que el niño Dios no Ajá, trajera nada. solo el diaper. Sí, Ajá. miren, esto tiene que ver con la mercantilización de la Navidad, con la comercialización de la Navidad. Y definitivamente se puede advertir en el caso salvadoreño y en general en Latinoamérica hacia el siglo XX, ¿verdad? Hacia el siglo XX. Hay algunas referencias a la introducción de nacimientos antes de esa época, sí, hay que decirlo, sobre todo de manos de órdenes religiosas. Los franciscanos me parece que particularmente tuvieron una incidencia en ese sentido, así como del árbol de Navidad, aunque el árbol está originalmente más consignado a regiones del norte de Europa, ¿verdad? Y que de esa forma, de esa procedencia, se introdujeron en Norteamérica, ¿verdad? En el norte de América. Creo que si hay que hablar de aspectos más relacionados con nuestra propia identidad, tienen que ver con aspectos generales de la celebración, de celebraciones en otras épocas del año. Estoy pensando en comida, por cierto, como elementos distintivos, y estoy pensando también en música. Así que si me permitís, con tu pregunta, Ajá, voy a pasar a compartirles algo que me parece igualmente interesante para estas fiestas. Para el siglo XVIII, por ejemplo, lo que tenemos referido es saraos y fandangos. Estas se tienen como las celebraciones, las reuniones sociales por excelencia en España para la época, desde al menos los siglos XVI, XVII y XVIII, si nos queremos remontar más atrás, y que definitivamente se trasplantaron también a América y se trasplantaron también a estas regiones, a regiones como el actual El Salvador. Los fandangos, musicalmente hablando, los tengo referidos como fandango flamenco, Sí, ¿es algo como así? es una cosa parecida, sin embargo ¿Y los saraos? sufrieron algunas. El sarao era más el ambiente de fiesta, pero Ajá. de fiesta de interior, del ámbito privado.
El fandango terminó siendo una especie de tendencia musical, sobre todo en regiones como México, pero sí hay que decir que derivó en ritmos como el joropo en el caso de Colombia y Venezuela, o que de alguna manera se puede considerar relacionado con el- con otro ritmo que es la chacona. Estos ritmos son bien interesantes porque, en mi opinión, fueron los que propiciaron el son en regiones como Centroamérica. Los mejores ejemplos que, en mi opinión, y para que la audiencia se pueda tener una idea de qué tipo de música era esa, que en mi opinión podemos encontrar en Centroamérica, se encuentran para el caso en el son nicaragüense. Hay una canción, por cierto, que se me viene a la mente. Vamos a mutear la señal de Facebook, pero déjeme buscarla primero, Sheila. Ajá. Hay una canción que se me viene a la mente que es particularmente, que es el Solar de Monimbó. Em, Ese es un típico sarao. No, es No. un son que me parece que hunde sus raíces en la tradición de los araos, de No, los ahí le voy, fandangos, ahí voy. de la chacona, del joropo. Podía ser tocado con marimba. Y debe haber alguna versión con marimba también de Carlos Mejía Godoy y los Palacagüina, por ejemplo, con marimba. Uno encuentra en esos documentos. Aquí está en vivo. Ok. Precisamente con los hermanos Mejía Godoy. Ocurrió para el siglo XX es que se introdujo la cumbia. Hay que decir que uno de los músicos nacionales que tuvo particular incidencia en esto fue Lito Barrientos y su orquesta. Tengo que decirlo porque efectivamente hasta entonces, según se reseña, aquí se escuchaba, aquí no se conocía el pájaro picón, por ejemplo, o no se conocían gaitas como la que poníamos como la que ponían al principio del programa, ¿verdad? De manera que así se introdujo la cumbia, ¿verdad? La cumbia viene de Colombia y aquí se aclimata, pero estamos hablando aquí del siglo XX. Antes, finales del siglo XIX y principios del XX, era fundamentalmente música de marimba que... O sea, si hubiéramos estado celebrando Navidad en el siglo XIX, estuviéramos comiendo tamales, ¿sí? escuchando una música con una marimba. Muy posiblemente. Estuviéramos vestidos como, no sé, o sea, o que estuviéramos tomando guaro. Sí, dependiendo además de qué tipo de celebración se tratara, porque si era la alta sociedad era otra cosa, ¿verdad? En la alta sociedad, por ejemplo, para el 19 aparece más referida a la contradanza, por ejemplo, que es todavía una suerte de música orquestal, ¿verdad? Que de alguna manera poco a poco también fue permeándose por los ritmos populares, ¿verdad? Entonces, sí, el jarabe mexicano, ¿verdad? Por ejemplo, es también una suerte de expresión de esto. Lo interesante del jarabe, y lo digo por tu pregunta, Diana, es que poco a poco en el jarabe se va advirtiendo la presencia de los ritmos del mariachi, ¿verdad? Entonces, la música mexicana, la música de mariachi, poco a poco comienza a penetrar el siglo XX en los gustos musicales salvadoreños, y aquí tiene que ver un importante efecto la radio, por cierto. ¿Verdad? Tenemos nuestra primera radio en 1921 y aquí, y se trata de una radio que tiene fundamentalmente en su programación música mexicana,
¿verdad? Entonces así se introduce más la música mexicana, que se adecua muy bien a las intervenciones de guitarra que ya teníamos para entonces, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? La verdad que Ujú. la cultura mexicana, cómo logra penetrar, ¿verdad? Porque la música, la comida, bueno, aquí este país se comen tacos por todos lados. Hay Sí, negocios de tacos por todos lados. sí. El tequila, ¿verdad? El mezcal, o sea, la cultura, y no es de El Salvador, es de todo el mundo, ¿verdad? Por todo el mundo hablar de ese tema. Ricardo, tú decías que finalizaban las fiestas el 6 de enero. O sea, ¿cuándo comenzaban las fiestas de Navidad y Año Nuevo antes? La celebración era fundamentalmente el 24, ¿verdad? Y terminaba el 25 con la celebración religiosa, ¿verdad? Ajá. Ya la celebración del 6 era también una celebración religiosa, pero era fundamentalmente eso, hasta donde sobre todo en la época colonial, no había más celebración el 5, por ejemplo, ¿verdad? La celebración era fundamentalmente la celebración de la Natividad del O sea, Señor. que no era eso de las fiestas No, no, era no. 24 y 25 y de ahí el 6 Sí, y más nada. sí. Entonces, fíjense, como les decía, lo que uno más encuentra es interés particular por la celebración. La celebración del Día del Salvador, por ejemplo, en San Salvador, era una celebración de varios días, efectivamente. La del ¿verdad? 6 de agosto. La de agosto, Ajá. sí. Con carrozas, con toros, con repique de campanas, con misa, con comida y bebida. Las otras fiestas, fíjense que las otras fiestas importantes eran las fiestas reales, que eran las fiestas en que moría un rey, pero además se entronizaba el rey siguiente, entonces era motivo de particular júbilo. De ahí sale, ¿verdad? ¿Cómo es muerto el rey? Vive el rey. No, por ¿verdad? supuesto, entonces eran ocasiones, suena extraño, eran ocasiones particularmente esperadas porque estas fiestas sí eran de obligación de las autoridades coloniales en la época y tenían que celebrarse con la mayor pompa posible porque cuando se reseñan, cuando se informa de ellas, de las celebraciones, tenía que aparecer, tenía que reflejarse ahí la manera en que los súbditos demostraban su subordinación, su obediencia al poder real, que era la figura del rey, ¿verdad? Que era O sea, tenía que ser una fiesta el mandado por Dios en la bien tierra, ¿verdad? pomposa porque en esa manera tú le estabas rindiendo tributo al Claro, rey. claro, por supuesto. Ajá. Fíjense que hay celebraciones de la época colonial en la región salvadoreña de prácticamente 15 días de celebraciones. Uno dice que tanto que celebraban, pues celebraba y habían celebraciones prácticamente todos los días, ¿verdad? Y la noche. Ahora, fíjense, y quizás esto es interesante para ir cerrando. La fiesta fue siempre, la fiesta digamos que reunió tres características. Por una parte, fue necesariamente, como lo comentamos, una suerte de válvula de escape para las necesidades biopsicológicas de los seres humanos, de hambre, de necesidades afectivas y sexuales, de convivialidad, ¿verdad? Sí, Por una parte. era cuando era el momento en que legalmente tú te podías desinhibir Sí, por supuesto. y nadie te iba a criticar porque era parte de la fiesta. Sí, digamos que no necesariamente nadie, pero había más permisividad. Ajá, ok. El segundo de los aspectos interesantes con la fiesta es que era una especie de premio al trabajo, ¿verdad? Es decir, después del trabajo venía el descanso, ¿verdad? Y eso había que premiarlo, ¿verdad? La gente tenía que merecer un descanso y el descanso tenía que ser, eso hacía que la fiesta fuera también, como ya lo hemos comentado, un evento esperado, porque era la ocasión para poder finalmente descansar, sobre todo de la importante presión que ejercía la economía sobre los individuos en estos territorios. Es que miren, cuando uno mira los documentos, se da cuenta de que aquí la gente verdaderamente sobrevivía para producir. Y que eso nos conduce a una dieta verdaderamente elemental. Si es que a mí, por ejemplo, cuando me preguntan sobre la variedad de recetas que teníamos en la época, son bien limitadas. Si es que aquí la mayor parte de gente siguió comiendo lo que comemos en la actualidad como dieta básica. Frijol, tortillas, sal, chile y a lo mejor un pedazo de carne, ¿verdad? Si se tenía la huevo. suerte. Huevo y queso, ¿verdad? Huevo y queso. Si se tenía suerte. Ahora, ¿Qué sigue siendo la dieta del salvadoreño? Claro. Ajá. Ahora, el tercero de los elementos tiene que ver con el anterior y es que en algún momento la fiesta también se convirtió como un elemento, se hizo un elemento, entró en la fórmula de llevar a la gente, de inducir a la gente al trabajo, ¿verdad? En el sentido inverso. Entonces, fíjense que cuando aquí, por ejemplo, el añil
fue el principal producto de exportación y se necesitaba de brazos para cultivar, cultivar y cosecharlo, la fiesta era un importante imán para que la gente llegara a los lugares. Cuando se hace el paso del añil al café es igualmente interesante. Hay un libro que hace poco tuve, creo que el libro de los caminos que compartí con ustedes la otra vez, hay un anuncio bien interesante que se llama sobre todo a los jóvenes, a determinadas regiones, y el atractivo que se pone es que hay mujeres bonitas y hay curas primorosos, ¿verdad? Y hay condiciones para que la gente sea muy bien remunerada y para que encuentre dónde vivir. Entonces, el elemento de fiesta como atractivo para el trabajo, y esto es interesante porque además es el momento en el que la feria añilera, que era el encuentro comercial de la época, se mezcla con la fiesta patronal. Entonces, la fiesta patronal agarra un impulso particular, porque es el momento en el que llega la gente de los alrededores o de lugares, incluso lugares distantes. Escuchándote me recordé de aquella canción de Serrat que precisamente se llama Fiesta, sí, que tiene que ver con la noche de San Juan, que creo que es el 23, 24 de junio sí, en España, sí, que dice que esa noche se juntan el noble y el gusano, sí, el prohombre y el cura, o sea, gente de 1000 raleas, sí, dice, se celebran juntos, se dan la mano y al día siguiente cada quien vuelve a su realidad. Sí, y hay un dato igualmente cruel en la celebración. Fíjense que precisamente en la época colonial, el día de San Juan y el día de Navidad, que es solsticio, los dos son, uno es equinoccio y el otro es solsticio. pues porque tienen además coincidencia con los periodos de cosecha y siembra. Entonces fíjense, San Juan y Navidad eran las fechas obligadas a las comunidades indígenas para tributar, para que se hagan una idea. Porque el solsticio de invierno es ahorita la noche más larga, el 21 de diciembre. Sí, entonces en el modelo económico colonial eran los dos momentos claves para que las comunidades demostraran, se presentaran y tributaran. Y eso no era necesariamente el momento más alegre, ¿verdad? Porque hay comunidades que tenían verdaderas dificultades para poder alcanzar, porque cada una tenía que tributar, estaba determinada la cuota. las cuotas para las comunidades, entonces debían presentarlo. Entonces, yo creo que este tipo de cosas es igualmente importantes tenerlas presentes porque a veces en el espíritu de la celebración olvidamos que las celebraciones también tienen estos contextos, ¿verdad? Exacto. También tienen estos contextos y tienen también, hay que decirlo, su lado triste. Pero las fiestas, como ya dijimos, ¿verdad? Para no terminar tristes, son precisamente el momento para combatir la tristeza, olvidarse de los grandes pesares de la vida y, por unos momentos al menos, poder ser relativamente feliz. Y la excusa, digamos, ha sido el nacimiento de Cristo, el cumpleaños de Jesús. Sí, ¿verdad? Sí, en la tradición católica. En la tradición católica. Muy bien, Ricardo, qué gusto siempre es conversar contigo. Esperamos que la audiencia también haya disfrutado de esta conversación. Aquí está Freddy Gómez, que es salvadoreño, que vive en el exterior, que dice, ¿cuándo comenzaron los fandangos a ser sustituidos por los éxitos de... los bombazos navideños. Trancazos navideños. Los trancazos navideños. No hay otra palabra, palabras no radiables. Porque esa otra palabra no la podemos dar. Es la influencia de todas las culturas. Eso es el siglo XX. Miren, más información de este tipo, tengo que decirlo, si me lo permiten, está en esta investigación que se llama Fiestas, Vida y Comida en el interior del Reino de Guatemala. Este material lo pueden adquirir en la librería de la Universidad Centroamericana. Y sí, digo porque además el tiempo siempre se nos hace corto cuando hablamos de estas cosas, ¿verdad? Saludos a Ricardo Castellón. Giovanni desde New Jersey te manda saludos. Muchas gracias, Giovanni. Imagínate hasta dónde. Sí, es el alcance, sí. El poder de lo festivo. Qué gusto tenerte con nosotros, Ricardo. Te deseamos una feliz Navidad, feliz Nochebuena, ¿verdad? Con tu familia. Y a comer tamales. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por el güerito que nos trajiste. Y muchas gracias. Iba a decir también muchas gracias en nombre de la Academia Salvadoreña de la Historia por permitirnos siempre contar con estos espacios para hacer de la historia algo más que la tradicional idea de la historia como algo aburrido. La historia nacional, sobre todo, es una historia apasionante que creo que a todos nos gusta. Y creo que ya es tiempo de ir olvidando aquello de que la historia es aburrida o que no es importante. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Ricardo. Carlos Cuellar pregunta que cuándo vinieron los primeros adornos de Navidad.
Esto, bueno, los primeros adornos debieron haber venido con la Navidad. Fíjense, lo que pasa es que eran distintos. Para Navidad pudieron haber venido ya coronas navideñas, por ejemplo, ¿verdad? Confeccionadas a mano, ¿verdad? Las velas, por ejemplo, velas adornadas, imágenes religiosas de alguna manera que reflejaban de alguna manera la Navidad. Porque antes lo tradicional era estas guirnaldas en las calles, ¿verdad? Sí. Esa era Sí. el adorno navideño tradicional. Las guirnaldas sobre todo aparecen documentadas en la época colonial para celebraciones como el Corpus, por ejemplo, que también habían estaciones, algo muy parecido a lo que se hacía en Semana Santa. Para el Día de la Cruz, por ejemplo, otro adorno interesante que ahora nosotros solo lo vemos para el Jueves Santo son las alfombras. Pero para el Día de la Cruz también había alfombras. En el siglo XIX se documenta alfombras para el Día de la Cruz. Luego los frutos eran subordinados, eran secundarios. Ok, ¿verdad? muy bien. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.